Sonido fuerte, dispara. Leyenda de la marimba. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, allá en el territorio mexicano, unos leñadores indígenas, en compañía de algunos esclavos provenientes de África, estaban huyendo de una finca llamada Estrella de los Negros. Esta finca colindaba con la República de Guatemala y estos hombres se refugiaron en las selvas vírgenes del estado de Chiapas. En un claro del bosque, los leñadores construyeron algunas chozas y habitaron en ellas. Se sentaron alrededor de una fogata y estaban conversando tranquila y animadamente. Ellos estaban muy unidos por el fuerte lazo que suele establecer el dolor, pues estaban ahí cantando, pero un día la naturaleza, que siempre es sabia, decidió proporcionarles un poco de regocijo. ¿Cómo? Esto es lo que vamos a referir a continuación. Un día, un joven indio llamado Pluma de Quetzal se internó en la selva mucho más de lo acostumbrado. Él iba muy alegre en busca de pitahayas. Las pitahayas son unos frutos muy deliciosos, con un rosa fosforescente muy bonito. Cuando más contento se hallaba Pluma de Quetzal, se quedó atónito al oír algo como ruido de voces. Él creyó al principio que era una broma del viento que zumbaba a través del oscuro y copioso ramaje. ¿Cuál no fue su asombro al advertir que el rumor procedía de un diálogo entre un espigado cedro y una encina? Y entonces escuchó al cedro que decía: amiga mía, yo, que por mi altura alcanzo a ver más lejos que tú, observé ayer un penoso espectáculo. Cuéntame, buen cedro, ¿qué es eso que viste? ¿Cómo te preocupa tanto?, replicó la encina, muy inquieta y curiosa. Has de saber que poco antes de ocultarse el sol, vi como un grupo de indios, reunidos quizá por la tarea del día, descansaban a la orilla del camino, callados, con la vista fija en la lejanía, como esperando la hora de volver a ser libres. La encina, sacudiendo sus ramas, añadió: ¿es posible que nadie se duela de la desgracia de esos pobres indios? Tomó entonces parte en la plática un cocotero que dejó oír su hermosa voz de bajo profundo, diciendo así: algo debemos hacer. Un florido almendro agregó: por mi parte, hace ya mucho tiempo que le ofrezco al indio lo mejor de mis frutos para su regalo. Entonces, un gran árbol de mango añadió: pues yo no me quedo atrás. Y entonces un orgulloso laurel, que no perdía palabra de la conversación, dijo también: yo siempre me mantengo verde con el fin de coronar las frentes victoriosas de los guerreros. Y replicó el olivo: alto ahí. Creo que a toda costa debemos evitar que el hombre abuse de su fuerza para oprimir a los demás. Por eso he querido yo ser siempre el emblema de la paz. Tomó entonces parte en la escena Huehuete, exclamando con voz de trueno: cuidado con suscitar discordias. Bien sabemos que todos cooperamos al bienestar del hombre, dándole ricos frutos y maderas preciosas. Unas veces atraemos la lluvia que fecunda los campos, otras le proporcionamos fuego que da calor a sus atareados miembros. Podríamos decir que siempre le somos útiles, tanto en la plenitud de nuestra vida como cuando, secos y sin savia, nos desplomamos inertes. Pero ahora se trata de procurar a nuestros indios algo que mitigue un tanto lo penoso de su situación. Entonces, un rústico y vulgar guarumo masculló: yo no me caliento la cabeza pensando cómo alegrar al hombre, porque tampoco él reconoce los servicios que le prestamos. Él nos destruye sin tregua, sin consideración alguna, sin considerar cuánto nos duele su indiferencia y desprecio. Pero entonces un gentil sándalo declaró generosamente: hay que hacer bien sin esperar recompensa.
Yo regalo a todos sin distinción mi delicado aroma. Tolero al reptil que me profana con su inmunda baba. ¿Y qué más? Hasta perfumo al hacha que me hiere. Las bondadosas palabras del sándalo lograron apaciguar los ánimos que ya empezaban a caldearse. Un hormiguillo, por fin, después de pensarlo mucho, se decidió a hablar. Era la primera vez que lo hacía en público, y con voz medrosa dijo: Compañeros, la idea del abuelo ahuehuete me ha conmovido. Por lo tanto, voy a descubrir mi secreto. Hace mucho tiempo que vengo atesorando bajo mi corteza el torrente de armonías que se desprenden continuamente de la naturaleza y que se perdería sin provecho alguno. Yo, poco a poco, lo fui recogiendo, ya de los cantos de los pajarillos, ya del estruendo de la cascada que se pierde entre las rocas, en fin, he guardado desde el sureo de las palomas torcaces hasta el ronco bramido de la tempestad. Una palmera que andaba muy atareada dando agua a sus cocos interrumpió al hormiguillo diciéndole: ¿Con qué objeto has reunido todas esas melodías? No veo ningún fin práctico en ello. El hormiguillo, mirándola con lástima, respondió: Hermana mía, tú, como tan solo te preocupas de dar agua a tus cocos con la mira de que crezcan los sanos y sabrosos para la material satisfacción del hombre, no alcanzas a comprender el inmenso goce espiritual que yo le voy a proporcionar con mi madera. Ella está impregnada del alma de la selva y os lo voy a probar. Entonces empezaron a desprenderse del árbol los acordes más sublimes, que como producidos por una orquesta invisible hicieron estremecer la selva. El hormiguillo, muy entusiasmado, decidió hacer un derroche de lo mejor de su repertorio. Era delicioso oír cómo ejecutaba diversas melodías ya tiernas y llenas de inenarrable dulzura, ya hondas como el suspiro que se escapa de los pechos que sufren. Por fin acabó el concierto ante la admiración de Pluma de Quetzal, que arrobado e inmóvil como una estatua, llegó hasta olvidarse de las pitahayas en cuya busca había salido. Lleno de alegría, regresó a la choza sobre una alfombra de flores que los árboles desparramaron, emocionados al escuchar la música tan original del hormiguillo, que humildemente seguía recibiendo plácemes de todos. Casi sin aliento y ya bien entrada la noche, llegó Pluma de Quetzal a la choza, donde con verdadera angustia lo esperaban sus padres y el resto de sus compañeros. Ya pensaban en que hubiera sido víctima de las fieras que tanto abundan por allí. Con voz entrecortada por la fatiga y sin esperar a que lo interrogaran, comenzó el joven a referir lo que había presenciado, y era tal el entusiasmo con que se expresaba que los indios habían perdido la razón y lo veían con no poco recelo, porque Pluma de Quetzal quería nada menos que al instante lo acompañaran a aquel lugar de la selva para que todos gozasen como él había gozado. A duras penas pudieron contenerlo, prometiéndole que al día siguiente irían todos, pero cada vez más convencidos de que el joven estaba rematadamente loco. Tan pronto como amaneció, antes de que el sol asomara su cara redonda por encima de la arboleda, nuestro joven estaba ya en pie y, sin pensar en tomar su frugal alimento, partió como una flecha hacia la selva. Pero sus esperanzas se vieron fallidas. El hormiguillo, de nuevo meditabundo, no daba la menor muestra de su pasada actividad. Cabizbajo y lleno de pesadumbre, pasaba Pluma de Quetzal los días yendo y viniendo por la misma vereda al sitio donde antes escuchara al árbol prodigioso. Allí lo vieron los compañeros que, llenos de interés, espiaban todos sus pasos, otras veces pegando el fino oído a la dura corteza,
Creía escuchar una música tan deliciosa que sus ojos, negros como el azabache, se humedecían sin poderlo remediar. Los indios, que a toda costa deseaban poner fin a la aflicción de Pluma de Quetzal, aprovecharon hábilmente la hora en que él dormía y se dirigieron, provistos de afiladas hachas, en busca del árbol. Llenos de ira, la emprendieron con él, asestándole recios golpes para arrancar de la tierra a quien, según decía el más anciano, había embrujado a Pluma de Quetzal. Pero ¿cuál no sería la sorpresa al darse cuenta de que a cada golpe de hacha se oían sones bellísimos como si procedieran de un bien templado instrumento musical? Aterrorizados, no querían proseguir y casi estaban a punto de huir cuando, todo sudoroso y agitado, se presentó Pluma de Quetzal, quien, al ver el destrozo hecho en el árbol, se abrazó como otras veces al grueso tronco. Y entonces, ¡oh, maravilla de maravillas!, oyó que el árbol se quejaba lastimosamente y decía: «Acabad de una vez y tomad mi madera, que está llena de armonías». Pluma de Quetzal, aun cuando los de su raza no acertaban a salir de su estupor, los estimuló a que acabaran el derrumbe del Hormiguillo, el cual, una vez en tierra, fue dividido en trozos que se repartieron y transportaron cuidadosamente a sus chozas. Al día siguiente, era prodigiosa la actividad del indio entregado a la faena de cortar tablitas de diferentes tamaños, las cuales, a cada golpe que les daba con unos palillos, producían sonidos en extremo agradables. Todos rodeaban ahora al improvisado músico y ya no le creían tan loco. Por el contrario, lo respetaban y agasajaban llevándole los frutos más raros. Pluma de Quetzal, agradecido, ensayaba procedimientos que hicieron más clara y distinta la sonoridad de la madera, hasta que un día logró presentar a sus compañeros un rústico instrumento que, provisto de unas jícaras o tecomates colocados bajo las tablillas, producía melodías que semejaban los trinos de todos los pájaros. Con el tiempo llegó a ser un gran artista. Según la tradición, los negros que convivían con los indios, amparados bajo la bóveda de la selva inexplorada, dieron al instrumento el nombre de marimba, como recuerdo de sus tribus salvajes. Al fin, la noble región de Chiapas había dado a los nativos un medio de expresar sus inocentes alegrías. Si el conquistador los despojó de sus riquezas y de su poder, no les podría quitar su marimba, en cuyas vibraciones están el alma ingenua de la raza y el rumor de las hojas de los cafetales en flor. Ella esconde en sus notas el mágico hechizo del hablar discreto al corazón de nuestros indios, de contar misteriosamente sus viejas leyendas y todo el esplendor de ese pasado maravilloso. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Esto ya se acabó. Ah.